Amigos, estamos aquí en el estudio por empezar a grabar otro programa de la serie Desnudos sin Vergüenza. Y esta vez vamos a estar hablando del sexo y cómo nuestras perspectivas y experiencias afectan nuestra intimidad sexual. Acompáñanos. Hola amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos a tu programa. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y hoy vamos a tener un excelente tema que te va a gustar muchísimo y sobre todo que te va a ayudar. Eso esperamos, siempre esa es nuestra motivación, es la razón por qué hacemos este programa, porque pues queremos mejorar, ¿verdad? Todos en sus familias, en sus matrimonios. Y hoy tenemos un tema que hemos estado hablando de eso es parte de una serie que se trata de Desnudos sin Vergüenza, que vemos ese versículo desde Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín y dijo que estaban desnudos, pero no sintieron vergüenza. Y eso es algo que, pues, por desgracia, hoy en día no todos experimentamos eso. Sí, no vamos a andar desnudos por la calle, ¿verdad? Obviamente, pero... Bueno, nadie experimenta eso, espero que no, pero digo, en el matrimonio así aún no siempre experimentamos libertad. Ser vulnerable, una libertad, como tú dices, sin vergüenza. Y hoy vamos a tocar el tema específicamente del sexo y la vergüenza. Sí. Y si tú no has podido escuchar toda la serie, te recomendamos que vayas ahí a nuestro podcast o otros medios sociales donde puedas ver todo el programa completo. Este es el programa número 3, pero creo que va a ser de gran bendición porque creo que todo mundo llegamos en algún momento en nuestra vida, y más si te casas, con cierta vergüenza o ciertos pensamientos que quizá no eran exactamente lo que Dios quería, y eso a lo mejor ha mermado tu matrimonio en alguna forma. Sí. Te ha hecho sentir como no seguro o no segura, o sucio o sucia, o cómo puedo componer mi pasado, ¿no? Porque mucha gente tiene un pasado hablando de la sexualidad que quizá no es lo que queríamos o no es lo que Dios quería, pero por alguna razón se ensució y se manchó. Y entonces cuando llegamos al matrimonio, por eso el matrimonio, las bodas, mucha gente no se quiere casar por la iglesia porque tiene un pasado que se siente mal por ese pasado, y que cuando se va a casar a veces dice, es que no me puedo casar de blanco, ¿no? Porque el blanco representa la pureza de no nomás emocional o intelectual o espiritual, sino también física. Y yo creo que eso a veces ha dañado mucho el matrimonio, y la gente llega con eso, especialmente los hombres, también muy dañados en la parte del sexo. Y es un tema que no se habla mucho en el matrimonio, pero que crea muchos conflictos. Sí, y aún si llegas al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales antes, tienes un concepto del sexo que tal vez no es un concepto correcto. ¿Quién te enseñó acerca del sexo? ¿Qué fue tu experiencia en cuanto a la información o las cosas que has visto, has escuchado? O tus papás, muchas veces hoy en día ni los papás hablan con sus hijos. Normalmente pues esperan que la escuela lo hace, ¿verdad? Como que, sus amigos. Pero hasta los papás mismos tienen vergüenza de poder compartir esos temas con sus hijos. Y no debe ser así. Obviamente esos son temas que deben ser dentro de la familia, y nosotros enseñamos a nuestros hijos acerca de la vida en general, en especial acerca de su sexualidad y qué tan importante es. Y no esperar que alguien más que tiene una manera de ver la vida diferente, que tú ni sabes cómo van a proyectar esos temas, cómo van a comunicar esos temas con tu hijo o tu hija. No esperar que alguien más pone ese fundamento tan importante en sus vidas como es el concepto de su propia sexualidad. Entonces, puede ser una experiencia que has tenido en cuanto a ya has tenido relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio, o un concepto equivocado que puede provocar vergüenza en tu vida. Entonces, es muy importante entregar eso a Jesús, ¿no? Porque no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Es imposible. Es imposible. Y todo empieza con entender qué es lo que Dios planeó, ¿no? O sea,
cuál es el plan de Dios de la sexualidad, por qué la sexualidad. Y obviamente tiene una connotación no solamente física, sino también espiritual. Uh-huh. Y en Génesis 2:24, ¿verdad? Habla de que los dos se unirán y serán una sola carne. Entonces hay una connotación o una afirmación muy fuerte cuando dos personas se unen físicamente, porque están diciendo somos una. Uh-huh. Y el sexo fuera del matrimonio lo que trae es que nos llevamos un pedacito de cada persona con la que es un daño terrible. Y es como, no sé qué es explicar la parte del tape, ¿verdad? Cómo funciona cuando nos relacionamos con otras personas que no son nuestra pareja en cuestión del matrimonio y vamos por el mundo, ¿verdad? Teniendo relaciones sexuales con diferentes personas. Bueno, ya lo explico yo. Y es como un tape, como una cinta, ¿verdad? Que se adhiere a la alfombra, vamos a poner una alfombra y entonces cada vez que hay una relación sexual se pega eso y cuando se separa se lleva parte de eso, ¿no? Parte de la alfombra, parte de la otra persona. O la suciedad que está en la alfombra que tú no puedes ver, ¿verdad? Entonces tú dices, no, como que no pasa nada, es un acto físico nada más o algo recreativo y no significa nada para mí. Hay personas que dicen eso, pero lo que no pueden ver es lo que no vemos en la alfombra. Lo ves de lejos y dices, está bien, ¿no? Pero lo que no ves es todas las partículas y lo que está abajo, y todo, ¿verdad? Toda la mugre. Pero lo vas a ver claramente si pegas una cinta, ¿verdad? Y lo jalas, vas a ver todo que se pega a esa cinta que no se podía ver con los ojos. Y así es cuando nosotros nos separamos de esa persona, porque si no es un pacto de toda la vida, en algún momento te vas a separar y llevas todo eso contigo. Y la otra persona se lleva todo eso con él. Parte de ti. Y por eso hay como esos lazos, ¿verdad? Que se tienen que romper porque si no crean mucho daño en el matrimonio. Y bueno, la gente hoy, la promiscuidad, o sea, el estar con varias personas íntimamente, sexualmente, es algo que pareciera común y sobre todo en nuestro mundo, bueno, en todos los aspectos, en todas las sociedades, pero en el mundo latino hay mucho de eso. O sea, donde la gente no se casa, se rejunta, ¿verdad? Vive juntos, pero el señor tiene 2 o 3 mujeres y a veces la mujer también tiene otras relaciones y viven en un área pequeña y entonces hay mezcla de diferentes cosas ahí pasando y hay una promiscuidad muy fuerte y eso crea un pecado muy fuerte en cuestión de la inmoralidad. Y abre puertas muy profundas en las generaciones que siguen. Y por trae eso, vergüenza. Y trae vergüenza, porque nadie se siente, o sea, uno sabe, porque Dios nos dio una conciencia, sabe cuando uno ha hecho algo que no está bien. Yeah. Y es algo que Dios puso en nuestros corazones, aun si no conociéramos a Dios, podemos saber si está mal o está bien. Sí, y cuando tú mencionaste también, es cultural y puede ser, como yo dije en el principio, debe ser los papás que están enseñando a sus hijos acerca del sexo, pero a veces los papás no tienen correctamente tampoco esa información o perspectiva. Yo he escuchado historias de que, que no podía creer de hasta unos papás que llevaron sus hijos con prostitutas para enseñarles cómo ser hombre, ¿no? Así es. Bueno, pasa mucho, amor. O sea, he escuchado yo esa historia varias veces. De hecho, unos amigos míos en la escuela, hace muchos años desde México, 2 hermanos, como tenían 13, 14 años, y de repente llegaron un lunes a la escuela y estaban traumados porque su papá los había llevado a un table dance. Imagínate, como que no, eso no es lo que estamos hablando, eso no es la educación de los padres necesario. Y eso es porque muchos o no están en Cristo o tienen muy poquito tiempo y no han tenido sus mentes renovadas. Lo que han aprendido en casa y en sus padres. Por ejemplo, a mí jamás, yo no recuerdo haber tenido una plática con mi papá acerca del sexo. No, o sea, sino que yo fui aprendiendo pues con los amigos y la calle y de comentarios y hoy en día a través de los medios sociales hay mucha mala información
sobre eso y demasiada pornografía, demasiado Sí. desnudez, pero sin contexto bíblico. Es cierto. Y muchos jóvenes piensan que ya casándose se va a remediar todo. Como que, ay no, ya cuando me caso voy a ser fiel y de una sola mujer o de un solo hombre, ¿no? O si tienen adicciones o problemas con la pornografía, piensan que casándose ya se va a arreglar. Así es, sí. Pero no es así. Esos hábitos continúan y destruyen matrimonios. Así es, sí. Vamos a ir a una pausa. Regresando, vamos a contar algunos testimonios que hemos escuchado y también vamos a ver cómo puedes salir de eso para que tengas completa paz en tu matrimonio y puedas vivir en santidad. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Espero que estés aprendiendo juntamente con nosotros y que en verdad si hay algo en tu corazón que Dios ha estado hablando durante este programa sobre alguna vergüenza, algunas decisiones o situaciones que has pasado sexualmente y que sea un momento porque Dios quiere sanar tu corazón, quiere liberarte de eso para que en verdad puedas experimentar la bendición de Dios en esa área. Y estamos en esta serie que se llama Desnudos sin Vergüenza y los programas anteriores estamos hablando de la desnudez emocional y espiritual. Y hoy estamos hablando del desnudez física. La desnudez física. Ajá, que tiene que ver con la intimidad sexual. Y quiero leer un versículo que me llegó, me acordé ahorita, es Hebreos 13:4. Dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Entonces, es un mandato del Señor de decir, honren el matrimonio, los casados manténganse fieles unos a otros. Y a veces, como decía Kristen, no entendemos de lo que significa la fidelidad y hemos experimentado el sexo antes del matrimonio y pensamos que cuando nos casemos ya vamos a estar bien y no vamos a tener ningún problema. Y no es cierto, sí, es un espíritu. La inmoralidad es un espíritu que cuando abrimos puertas, la lujuria, que es un espíritu, pues se va con nosotros. Al menos que nosotros cancelemos eso, que nos arrepentamos de esa vieja manera de vivir y decir, Señor, quiero ser libre, límpiame de toda maldad, confesar nuestros pecados unos a otros. Y dice el Señor que eso nos limpia, nos sana. Confesar nuestros pecados a Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad y confesar nuestros pecados unos a otros nos sana. Amén. Entonces, no sé, a lo mejor es difícil hablar de estos temas, pero... Yo recomiendo siempre, cuando tenemos consejería prematrimonial, hablar de esto. ¿Ha habido alguna relación anterior a este matrimonio que tú estuviste involucrada sexualmente? Y nos hemos encontrado, yo cuando he dado esas consejerías, que de repente dicen, pues sí, y como que era algo que les daba vergüenza y que no querían sacarlo a la luz, pero que si no lo sacan a la luz en ese momento, más adelante es como un secreto que está ahí, que te está pudriendo el corazón porque sabes que no estuvo bien. O gente que ha tenido adulterios y que ha vivido con eso guardado en su corazón sin decirlo o sin exponerlo por temor a la consecuencia. Y bueno, es una decisión difícil, pero yo creo que siempre es mejor hablar la verdad y sacar las cosas a la luz. Sí, y esa relación con Cristo, estar de veras arrepentidos y recibir su perdón es lo que nos quita la vergüenza. La vergüenza es diferente que la culpabilidad, porque la culpabilidad, ¿la dije bien? Sí, se trata más de una acción, algo que hicimos. Entonces nos sentimos culpables, ¿verdad? Ay, me siento mal por eso. Entonces lo confieses y ya no lo vuelves a hacer y ya te sientes mejor. Pero la vergüenza es algo que sentimos acerca de nosotros mismos. Entonces es una mentira del enemigo que ese acto somos como que nosotros. te persigue. Exacto, como que yo soy sucia, yo soy culpable, yo no soy capaz de andar en pureza o lo que tú quieras, ¿no? Como que esas ideas que son mentiras del enemigo. Entonces es una culpabilidad, pero de nosotros mismos como personas en lugar de los actos que hacemos. Entonces es muy importante poder quitar esa identidad, no identificarnos con las acciones. No decir, eso soy yo. Yo no, porque luego, si eres tú así, no puedes cambiar. Claro. No, claro. Pero sabemos que sí puedes cambiar. Entonces, Cristo nos quita la vergüenza, ese sentir de que yo no soy suficiente o que yo soy...
No puede ser pues, puro. No sé la palabra. Exacto. Pura, ¿no? Santificar nuestras vidas. La palabra que tenía estaba en inglés, no podía traducirlo, but damaged goods. Sí, que estoy dañado, ¿no? Como o sea, que no voy a poder recuperarme nunca de esto. Pero yo creo que Dios tiene, cuando nos arrepentimos y decimos, Señor, perdóname por mis actos pasados, por mis pensamientos, libérame, sáname, restáurame. Hay un versículo que está en 2 Corintios 4:2 que dice, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Lo que está diciendo es que cuando reconocemos que ha habido algo sucio en nuestra vida, algo oculto, y lo exponemos a Dios, Dios nos libera de eso. Amén. Y podemos vivir en la verdad. Y la verdad, ¿qué es lo que pasa? Nos hace libres. Así es. Entonces, no sé, a lo mejor hay gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que sabes que tienes que hablar la verdad, que no has sabido cómo sacarla, pero que necesitas confesar algo o sacar algo que quizá fue del pasado o quizá estás viviendo en el presente y sabes que va a haber consecuencias, pero es mejor enfrentar la situación con cuidado. O sea, a lo mejor necesitas el apoyo de alguien ahí, de un pastor o un consejero o algo así, pero que puedas abrir tu corazón. Sí. Porque muchas veces traemos esas cosas ocultas y afectan nuestra sexualidad porque nos sentimos sucios, nos sentimos dañados y como estábamos leyendo en Hebreos, no mantenemos nuestra intimidad pura. Es cierto. Entonces la necesidad de confesar, ¿verdad? Y tener como accountability. Sí, dar cuentas. Con alguien para que no vuelvas a repetir lo mismo y quitar esa identidad. No eres tú. ¿No? Como que esos actos del pasado, si en realidad están en el pasado, entonces no es tu identidad, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, es lo que dice las Escrituras. Y en cuanto a como que cosas más al detalle, ¿no? En cuanto a honrar el matrimonio, también hay otra versión que dice to keep the marriage bed pure. Mantener el lecho sin mancilla. Exacto. Entonces, aún en el matrimonio podemos tener como que actos impuros. No es que, pues ya llegamos al matrimonio, todo se vale. ¿No? Entonces, hay que hablar como pareja, hay que ver cómo se siente tu pareja, para que no traes vergüenza tampoco al matrimonio y causas que tu pareja se siente vergüenza, ¿no? Entonces es muy importante la honestidad de hablar claramente. Es difícil hablar de eso, no es fácil exponerte, decir, pero es muy importante tener la libertad de sentirte vulnerable y hablar esas cosas. También en nuestro libro de Un matrimonio divino, aquí hablamos muy en detalle de eso, de cómo mantener el matrimonio puro. Así es. Y honrado. Sí, y yo sé que no es fácil esos temas y quizá gente ha vivido con esto muchos años dentro del matrimonio. ¿Y hasta dónde está permitido hacer qué en nuestra intimidad sexual? Hasta donde no afecte la sensibilidad de la otra persona. La palabra de Dios no nos dice qué está bien o qué está mal, pero siempre todo con pureza, no involucrando a otras personas. Hay gente que ve pornografía con su pareja. Eso totalmente es como involucrar a otra persona dentro de tu intimidad virtualmente. O hay gente que lo ha hecho físicamente, ¿no? O sea, hay cosas que pasan el límite de la pureza y de lo que es la libertad en el matrimonio. Y traen vergüenza. Entonces Dios quiere limpiarnos de todo eso y que podemos disfrutar nuestra sexualidad en el matrimonio sin ese sentir de culpa ni vergüenza. Y si tú necesitas hablar con alguien, busca ahí, a lo mejor en tu iglesia, algún consejero, consejera. Yo recomiendo siempre que mujeres con mujeres, hombres con hombres, especialmente en esos temas. Pero a lo mejor es algo que tienes que sacar, explicar, y es difícil hacerlo a tu pareja. Entonces quizá puedes encontrar primeramente a alguien que tú admiras dentro del cuerpo de Cristo, quizá alguna mujer más sabia o más grande que tú y que ha pasado por situaciones diferentes y puede darte una perspectiva bíblica
de cómo poder enfrentar estas situaciones y estas vergüenzas que hemos pasado, y que el diablo es lo que quiere. O sea, el diablo quiere cambiar la perspectiva de todo lo que Dios hace y traerlo a un punto donde nos avergoncemos, ¿verdad? Que rompamos los límites, y entonces una vez que los rompemos, viene esa culpabilidad y esa vergüenza. Exacto, y viene también, está muy conectado con el orgullo, ¿verdad? Cuando alguien quiere salir siempre con lo suyo, lo que es bueno para ellos, y no están dispuestos a escuchar a su pareja, ¿verdad? Y el amor y el sexo nunca debe ser obligado, debe ser algo que estamos de acuerdo, en unidad. Así es. Así que yo quiero orar, porque yo creo que hay varias parejas que nos están escuchando, o personas que han sufrido en silencio esta vergüenza, y que el Señor te dé sabiduría y primeramente que lo expongas delante de Dios si hay algo que tienes que confesarle a Dios y ponerlo ahí. Primero Juan dice, ¿verdad? Exactamente eso. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego también dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados unos a otros, seremos sanados. Amén. Entonces vamos a orar por eso. Padre, gracias por la palabra, tu palabra hermosa, Señor. Gracias porque tú creaste el matrimonio y la sexualidad. Amén. Tú eres quien nos diste esa libertad y esa oportunidad de conocernos íntimamente, Señor. Y yo sé que el diablo ha venido a robar, matar y destruir esa parte de nuestras vidas, pero muchas personas, de muchos matrimonios que quizá no están viendo el momento de hoy, y quizá hay muchas familias o personas que han sufrido en silencio con esta situación, y traemos libertad, Señor. Oramos para que tú traigas libertad en medio de esta confusión, y pueda, Señor, y la gente pueda abrir su corazón y ser libre, en el precioso nombre de Jesús. Recuerda, si tienes alguna pregunta, puedes mandarla al 972-813-9222 en el WhatsApp para poderla responder aquí en el programa. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.